Desde una altura h se deja caer libremente una bolita de metal en un tubo de ensayo que contiene aceite. La altura del aceite en el tubo es de 50 centímetros. La bolita tarda 0,25 segundos en tocar el fondo del tubo de ensayo. Calcular, inciso A, desde qué altura se soltó la bolita. Inciso B, qué tiempo transcurre desde que inicia la caída libre hasta que toca la superficie del líquido. Entonces anotamos datos. Entonces, ¿qué tenemos? Se deja caer, velocidad inicial 0. Y vamos a considerar velocidad en O, ¿ok? Entonces, luego nos dan la altura del aceite que tiene dentro del tubo de ensayo, ¿no? Entonces nos dice que es 50 centímetros. Entonces a esa altura le vamos a denominar H. H será igual a 50 centímetros. Luego me da el tiempo que tarda en recorrer esa distancia de 50 centímetros, ¿no? Dentro del aceite. Entonces el tiempo será 0,25 segundos. Ok. ¿Qué me pide calcular? Me pide calcular en el inciso A la altura desde que se soltó la bolita, la vamos a denominar esa altura Y, que no conocemos por ahora. Y B, el inciso B me pide que el tiempo, ¿no? El tiempo que transcurre desde que inicia la caída libre hasta que toca la superficie del líquido. Entonces, ese tiempo, lo vamos a denominar tiempo T, ¿ok? Entonces a calcular. Entonces un gráfico nos ayudaría muchísimo para resolver. Entonces tenemos la bolita, ahí la bolita o la esfera que va a caer en caída libre hasta este punto donde va a tocar la superficie del aceite. Y desde acá se va a sumergir en aceite. Entonces desde acá tenemos un tubo de ensayo en esta forma. Ahí más o menos así. Tubo de ensayo. Entonces toda esta superficie tiene aceite. Un poquito más arriba, ahí está bien. Entonces todo esto es aceite, ¿no? Aceite. Entonces la bolita va a seguir su recorrido desde acá hasta acá hasta acá, hasta tocar el fondo del tubo de ensayo. Entonces tenemos tres tramos, ¿no? Vamos a dividir en tramos. Tenemos este tramo que es el inicial, le vamos a llamar O. Este tramo hasta acá, que es donde tenemos la superficie de aceite, que le vamos a denominar P. Y este último tramo, que es prácticamente donde termina su movimiento, lo vamos a denominar Q. Entonces ahí tenemos tres tramos. Muy bien, en cada tramo que voy a tener, ya me dan unos datos, ¿no? El problema me da el dato de la altura o la distancia que tiene el tubo de ensayo lleno de aceite. Entonces me dice que todo esto tiene una altura H, que es dato, ¿no? Aquí está, es dato. Y luego me dice, ¿qué me pide? Me pide hallar la distancia total que recorre desde que inicia su movimiento hasta que termine en el fondo del tubo de ensayo. Entonces esa altura será Y. Esa altura Y que me pide determinar, ¿no? Eso será la altura Y. Y también me dan el tiempo, ¿no? El tiempo que transcurre desde que se sumerge en la superficie de aceite hasta que toque el fondo del tubo. Entonces este tiempo de acá podemos simbolizar con una llave. Recordemos que el tiempo es escalar. El tiempo que será 0,25 segundos, ¿no? Aquí podemos poner eso. Entonces tenemos los datos desde P hasta Q. Y como habíamos dicho, vamos a dividir este problema en tramos. El tramo OP, que será propiamente caída libre, y el tramo PQ, que será movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a hacer ese análisis acá. Aquí en el punto O vamos a aclarar que tenemos una velocidad en O, velocidad inicial, 0, ¿no? Acá vamos a tener una velocidad en P, ¿okay? Punto y coma para no mezclar. Y acá vamos a tener una velocidad en la cual se va a detener. La velocidad de aquí ya va a ser 0, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar el análisis. Primero, vamos a comenzar por la parte que es más sencilla, ¿no? Por donde tenemos más datos. Tenemos el tiempo acá y tenemos esta distancia h también acá. Pero ojo que vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces, 50 centímetros va a equivaler a decir que tengo 0,5 metros o medio metro, ¿no? 0,5 metros. Muy bien. Entonces, vamos a decir acá, analizando el tramo PQ. Tramo PQ. ¿Y qué tengo en el tramo PQ? Movimiento rectilíneo uniforme, porque es el movimiento que se va a desarrollar dentro de este fluido que es aceite, ¿no? Les recuerdo que no vamos a utilizar la ecuación de Stokes porque no nos dan la masa, ni la viscosidad del fluido, ni nada. Entonces, como es un problema de quinto de secundaria de cálculo, entonces vamos a utilizar movimiento rectilíneo uniforme para hacer ese análisis. El movimiento rectilíneo uniforme está gobernado por esta simple ecuación donde la velocidad es constante. Entonces, la velocidad P acá va a ser la misma que va a tener a lo largo de todo su recorrido dentro del aceite. Entonces, aquí hago una corrección, aquí también va a tener la velocidad final, aquí también la velocidad va a ser Q, ¿ok? Pero la velocidad P y la velocidad Q va a ser constante, entonces simplemente la vamos a denominar B, ¿ok? Y para tener mejor referencia va a ser BP. Hasta este punto necesito conocer BP, ¿ok? Entonces, como va a ser movimiento rectilíneo uniforme, esto será velocidad en P, va a ser igual a la distancia será H, que es dato, H partido o dividido entre el tiempo que me dan también de dato. Entonces el tiempo será T. Como son datos, entonces puedo reemplazar directamente. Tengo H vale 0,5 metros. O medio metro, ¿no? 0,5 metros. Partido o dividido entre el tiempo, que es 0,25 segundos. 0,25 segundos. Muy bien, entonces hago este cociente o esta división. Y para eso voy a obtener la velocidad P, ¿no? Entonces, reemplazamos 0,5 entre 0,25 me dará 2. ¿2 qué? Respetando las unidades, metros sobre segundo. Y eso es velocidad, ¿no? Entonces, ahí tengo la velocidad P, que va a ser la velocidad en el punto P. Y como estoy analizando el tramo PQ, entonces eso será movimiento rectilíneo uniforme. Para eso me sirvieron los datos que me dio el problema. Muy bien, ahora vamos a analizar el tramo OP. Entonces, en el tramo OP, ¿qué voy a tener? Tramo OP. En el tramo OP voy a tener caída libre.
caída libre, y para la caída libre tengo tres ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas ecuaciones será la más útil? Recuerden que deben saber de memoria ya las ecuaciones de caída libre para poder aplicarlas en ejercicios prácticos como este, ¿no? Entonces, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, además tengo el dato de la gravedad, ¿no? La gravedad que va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? La aceleración de la gravedad. Entonces, la ecuación que me va a servir más para hallar precisamente el tiempo que me pide acá, ¿no? El tiempo, entonces será, como conozco la velocidad inicial, será la velocidad final, será igual a la velocidad inicial. Como es caída, la gravedad va a ser positiva, entonces la aceleración de la gravedad va a ser positiva, entonces será más gravedad por tiempo. Esto es dato, la velocidad inicial es dato, la velocidad final será la velocidad en P, entonces podemos decir que esta velocidad final, borramos esa F, creo que es más pequeño, entonces borramos la F y vamos a poner velocidad en P. La velocidad en P, que es esta velocidad que hay, ¿no? Precisamente esta velocidad que está en este punto, ¿ok? Entonces, simplemente me queda decir que la velocidad inicial es 0, entonces la tacho, 0, y tengo gravedad y tiempo. Conozco esto como dato y tengo la gravedad también como dato y puedo hallar el tiempo que va a tardar en ir desde acá, hasta acá. Entonces, simplemente, considerando la velocidad inicial 0, voy a despejar el tiempo. Entonces, de acá puedo decir que el tiempo va a ser igual a la velocidad en P dividido entre la gravedad. Y reemplazo datos. Entonces, la velocidad en P será 2 metros por segundo. Y la gravedad, que tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, ahí está. Además división, entonces puedo hallar el tiempo. Entonces, esto me dará como resultado. Entonces, 0,2, ¿qué? Entonces va a haber simplificaciones, metro con metro se va a ir, segundo con el cuadrado se va a ir y me va a quedar segundos abajo en el denominador, lo cual va a subir al numerador como segundos. Entonces ya tengo el tiempo, y precisamente es este tiempo T que me está pidiendo, ¿no? El tiempo que tarda en ir desde el punto O hasta el punto P, el tiempo que tarda en ir desde que inicia su movimiento la esfera hasta que toca la superficie de aceite. Entonces ya tengo eso como respuesta. Entonces podemos poner como respuesta eso y lo encerramos en un cuadro. Ahí tengo el tiempo. Y eso va a ser el inciso B. Ya tengo respuesta. Me falta el inciso A, la respuesta para el inciso A. Entonces bajamos un poquito. Ahora el inciso A me pide la altura desde cuál se deja caer la esfera. Entonces vamos a hallar esa altura. Como ya conozco el tiempo, entonces también puedo hallar la altura para el tramo OP. Y como ya conozco la altura H, entonces lo único que será Y será la suma de la altura H y la altura desde la cual se dejó caer la esfera. Entonces a esta altura le vamos a denominar H1. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a hallar la altura H1. ¿Cómo será esa altura? Como tengo velocidad inicial, entonces puedo utilizar esta ecuación. Y de caída libre, obviamente, ¿no? Y o H, en este caso H1, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo. Como es caída, entonces la aceleración de la gravedad va a ser positiva. Entonces, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como yo tengo el tiempo, que tarda en ir de O a P, entonces todo es dato. Como la velocidad inicial es 0, todo esto se va a hacer 0. Entonces simplemente anoto H1 va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así es como me queda la ecuación. Entonces todo es dato. H1 es lo único que no conozco. Entonces todo está despejado. Simplemente reemplazo valores. 1/2 multiplicado por la gravedad, que será 9,8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado será 0,2 segundos al cuadrado. 0,2, sí, cerramos paréntesis, y segundos al cuadrado. Entonces vamos a corregir esta parte. Salió bien. Ahora sí. Vamos a la pluma y tenemos 0,2 segundos elevados al cuadrado. Listo. Ahora voy a encontrar el valor de H1. Calculando tenemos 0,5 que es equivalente a 1/2 multiplicado por 9,8 multiplicado por 0,2 elevado al cuadrado. 0,2 también, redondeando a un decimal. Entonces tengo la respuesta 0,2 ¿qué? Ahora acá vamos a hacer análisis de unidades. Segundo cuadrado se va a ir con segundo cuadrado y me va a quedar metros, ¿no? Entonces dimensionalmente correcto, y esta será la altura H1. Entonces yo quiero hallar la altura total. Y, como tenemos aquí, Y va a ser igual a la suma de las alturas. Va a ser H más H1. H más H1. Y reemplazo valores. H vale 0,5 metros. Y H1 vale 0,2. Entonces 0,2. Ambos son metros. Entonces finalmente puedo decir que de acá, Y va a tener un valor 0,7, ¿no? Directamente sin calculadora no se necesita. 0,7 ¿qué? Metros. Y esta es la respuesta para el inciso A. Entonces, de una forma muy simple se ha resuelto este problema de caída libre combinado con un poquito de análisis de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, encerramos en un recuadro nuestra respuesta para que el profesor al revisar
encuentre fácilmente nuestra respuesta. Entonces podemos poner aquí inciso A. Y listo, inciso B resuelto, inciso A resuelto. Bien, muchísimas gracias por ver. Ha sido un ejercicio muy sencillo y nos vemos en la siguiente oportunidad. Bye bye.